El Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Agradecido con Dios estoy nuevamente porque me da el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hermanos, y como la palabra de Dios nos dice, Dios siempre nos recuerda de que la fe viene por el oír, y es el oír la palabra de Dios. Dios quiere darnos a cada uno de nosotros revelación. Dios quiere darnos a cada uno de nosotros profecía. Dios quiere darnos todo, hermanos, pero qué mejor que cada uno de nosotros lo podamos hacer buscando la palabra de Dios. Dios ha dejado todo en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, hermanos, por eso nosotros cada día debemos de buscar diariamente la revelación de Dios. ¿Qué quiere Dios revelarle a cada uno de nosotros? Hermano, cuando nosotros tenemos alguna situación adversa, Dios quiere decirnos qué es lo que tenemos que hacer, qué debemos hacer. Y es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos, pues, encontrarnos con Dios. Necesitamos venir a Cristo. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y no, hermanos, que sea la voz mía que escuchen hoy, sino la voz de Dios por medio de la palabra de Dios. Voy a pedirles, hermanos, que busquemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, y es la que nos revela, hermanos, nos revela todo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hermano, y Dios es bueno de la manera en que nos revela a cada uno de nosotros, según sea nuestra necesidad. Vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos, vamos a buscar en la Biblia, en Marcos 6, vamos a leer del 45 al 52. Marcos 6, del 45 al 52. Y dice la palabra de Dios: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecido su corazón. Para entender un poco esta palabra, hermanos, el Señor había hecho un milagro a una multitud. Los discípulos habían estado toda la tarde con ellos, y llegó la hora de la comida y no había alimento. Y entonces le dijeron: maestro, ¿qué hacemos? Ya llegó la hora, tenemos hambre, todas las personas tienen hambre.
pero está lejos para ir a comprar y dar de comer. Entonces le dijo Jesús: ¿y qué es lo que hay? Algunos panecillos y algunos pececillos. Bueno, traedlo, dijo el Señor. Y ellos vieron el milagro en el cual el Señor había hecho con los panes y los peces, y dio de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres, dice la palabra de Dios, de la cual, hermanos, esta gente miraba a Jesús como la solución, porque en medio de la dificultad del hambre en ese momento, Dios resolvió. Entonces, nosotros podemos decir ahora que Dios también es nuestra solución. Pero vamos a ver a lo que Dios se interesa más, hermano, de darnos comida. Pero Dios también hizo ese milagro, hermano, y esto lo encontramos, hermanos, está registrado en los 4 evangelios. Y cada uno según su punto de vista. Por eso dice la palabra de Dios, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. ¿Verdad? Cada quien tiene un punto de vista de ver las cosas en el cual relataron ellos estos escritos, de la cual, hermanos, el Señor nos muestra un milagro y qué hacen las personas con los milagros que Dios hace. Hay 2 cosas que nosotros como cristianos debemos entender y que tenemos que recibirlas tal y como son. Y así como los dicen, hay 2 cosas. Por ejemplo, todo cristiano, dice, debe de saber 2 cosas: que en este mundo enfrentaremos problemas. 2, que en este mundo también tenemos que confiar en Jesús. En este mundo enfrentaremos problemas, pero también tenemos que, en medio de estas situaciones, tenemos que tener fe en Jesús, porque Él es el autor y consumador, hermano. Es Él el que nos lleva porque dice la palabra de Dios que Él es el camino. Entonces tenemos que confiar plenamente en Él. Y veamos, hermanos, en cuanto a confiar en Dios, a confiar en Jesús, una de las cosas de las cuales necesitamos cada uno de nosotros como cristianos. Veamos entonces Juan 16:33, ¿qué nos dice en cuanto a confiar en Jesús? Juan 16:33. Veamos qué nos dice en la palabra de Dios. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué vamos a confiar en Jesús? Porque Jesús venció al mundo. Y es porque Él también nos está diciendo a nosotros, confiar en Él, porque Él ha vencido el mundo. Él es el que tiene el control, hermano. Él es el que tiene control de todo, y vamos a ver más adelante el cuidado que tiene en cada uno de nosotros. Hermanos, usted y yo hemos experimentado algunas cosas de las cuales nosotros podemos también testificar, pero en ocasiones no testificamos, hermano, y es necesario que testifiquemos para que otras personas también crean en Jesús.
Y también, hermanos, nosotros, creyéndole a Jesús, porque Él nos está advirtiendo de las cosas, de los tiempos y de todo lo que va a pasar, nos va a pasar como cristianos, pero Él también nos dice qué va a pasar, qué más va a pasar en nuestras vidas, y vamos a ver más adelante. Esto pasó después del milagro de los panes y de los peces. Y entonces, hermanos, es por eso que hubo una gran revolución a la hora de aquel milagro que Jesús había hecho. Y ya cuando estaba llegando la tarde, todo el mundo estaba diciendo, así como cuando le gritan a los políticos, ¡viva fulano, viva! Tal vez porque les dio algo. Jesús había hecho un milagro. Entonces, estas personas estaban pensando, aquí tenemos, este es el hombre que vamos a poner por rey. Vamos a darle golpe de estado al rey Herodes y lo vamos a poner a este hombre porque este hombre es poderoso. Este hombre nos va a solucionar los problemas que tenemos. Pero ellos no estaban viendo más que los problemas de alimento, más que de problemas físicos. Dios les quiere enseñar, nos quiere enseñar que más que resolvernos estos problemas, lo que más le interesa es nuestro corazón, es nuestra vida interior. Entonces, hermanos, cuando pasa esto, entonces hubo una gran revolución, y es por eso que Jesús llamó a sus discípulos y los mandó al otro lado del mar, porque dijo, si mis discípulos se quedan aquí, esta gente los van a contagiar. Y es por eso, hermano, que Dios conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestras capacidades y conoce nuestras debilidades también. Cuando el enemigo viene y nos quiere involucrar, entonces Él nos libra. Y es de esta forma que libró a sus discípulos de enrolarse en esta idea de la cual ellos estaban queriendo hacer. Veamos San Juan 6:15 también. Vamos a ver Juan 6:15, que nos dice: dice Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mire bien, Juan dice que Jesús mandó a sus discípulos, ¿verdad? En el versículo 45 de Marcos dice, enseguida hizo subir a sus discípulos, entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús se quedó despidiendo, pero cuando miró la intención de aquella gente que venía, entonces, como dice, mire el versículo de Juan 6:15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Allá dice que se fue a orar. Entonces dice que cuando miró esta situación, Jesús conoce, hermano, Jesús conoce la intención del cual nosotros venimos a él. ¿Por qué lo buscamos? Entonces él miraba, ellos estaban haciendo esta revolución, se reunían unos con otros y decían, mire, vamos a quitar a Herodes y vamos a poner, este hombre tiene poder, este hombre es el que nosotros necesitamos aquí. Pero Jesús conocía el pensamiento de ellos y entonces los despidió y luego entonces dice que se fue a orar. Y estando orando, ellos le buscaban, dice, porque pensaron, este hombre nos puede solucionar los problemas que nosotros tenemos aquí, problemas materiales, problemas económicos,
nos va a quitar el hambre. Ellos por eso lo habían hecho. Entonces, Jesús, también en el versículo 26 del capítulo 6, vamos a ver qué les dice. Versículo 26 del capítulo 26 de San Juan, dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Aquí está lo que Dios les está diciendo. Ustedes vienen a mí, no porque vienen reconociendo el milagro. Ustedes vienen a mí porque se llenaron su estómago. Y es por eso que ustedes vienen y me buscan. Y entonces Dios quiere, hermanos, que lo busquemos realmente porque le amamos a Él. No porque nos llene, por decir algo, una parte de nuestra vida. Dios quiere llenar toda la plenitud de nuestra vida. Entonces, hermanos, Él siempre está mostrándonos en su palabra lo que realmente nosotros debemos de hacer, de qué forma le tenemos que buscar, porque Dios conoce su corazón, Dios conoce la intención de cada uno de nosotros, y es por eso que cada uno de nosotros debe de venir con manos limpias y un corazón puro, hermano, porque si no, igual Dios conoce y Dios sabe cuál es la intención. Y entonces, hermano, en Marcos encontramos que Jesús, nuevamente, Marcos 6:45 dice: enseguida hizo subir a sus discípulos en la barca e irse delante. O sea, los hizo subir, no es que los obligó a subir, o sea, los hizo subir, le dijo: súbanse y váyanse adelante. Él perfectamente pudo haberles dicho: bueno, ya nos vamos. Pero Jesús también quería dejarles a esta multitud que lo buscaba, dejarles a ellos el por qué ellos estaban buscándolo. Entonces Jesús dice en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, Jesús se quedó despidiéndolos y diciéndoles sus verdades también. Y entonces, hermanos, esta es una de las cosas de cómo Dios nos libra a cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades. Perfectamente pudieron ellos conquistarse a los discípulos para quedarse a Jesús, aunque Jesús no iba a hacer lo que ellos decían, porque Dios, Él es poderoso, pero igual Él es una muestra, hermano, una muestra de cómo trabaja en el mundo y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, Dios ordena que se vayan, no solo les ordena, casi les obliga: váyanse adelante. Y el mensaje de Jesús, hermanos, claramente, el que Él quería que ellos entendieran, que Él hacía el milagro, que ellos reconocieran de parte de quién venía. Y veamos lo que dice en San Marcos 1:15, ¿cuál era el mensaje que Jesús quería enseñarles? Marcos 1:15, hermanos, vaya allí a su Biblia, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Esto es lo que Dios quiere ahora. Arrepiéntanse. Mire cómo dice, este es el mensaje de Jesucristo: arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Hermano, se nos hace tan difícil entender esto.
Arrepiéntanse ¿de qué? De sus malas acciones. Y entonces creer en el Evangelio es aceptar a Cristo, y es buscarle a Cristo, y es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él está en este tiempo ahora diciendo también a nosotros: arrepentíos y cambiemos, arrepiéntase y busque la manera de agradar a Dios. Acepte el Evangelio de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quería mostrarle a esta gente el poder que Él contenía, no para que lo hicieran rey en ese momento. Claro, Él es el rey, era el rey de los judíos, pero no era esa la forma en la cual Él quería que lo miraran, sino que todavía faltaba el cumplimiento de la orden que Él traía de parte de su Padre, que había que cumplir en esta tierra. Igual cada uno de nosotros trae una orden de la cual debemos de cumplir en esta tierra, de la cual Dios espera que nosotros aceptemos esta palabra y que la pongamos en práctica en nuestra vida. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y Dios entonces, hermano, tiene todo bajo control. Ahora bien, ¿cuáles son nuestras dudas? ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Le ha planteado a Dios su duda? ¿Le ha dicho a Dios? ¿Le ha preguntado a Dios qué es lo que Él quiere de usted? ¿O claramente entiende, hermano, lo que Dios quiere de usted? Y si tenemos dudas, si tenemos dificultades, los problemas que enfrentamos en este mundo, hermano, ¿los enfrentamos de las manos de Dios? ¿O lo estamos enfrentando con el poder de nuestras fuerzas? Dios quiere consolar a cada uno de nosotros. En estos tiempos que estamos pasando, hermano, el Señor provee también eso para que nosotros podamos verle a Él claramente. Y no es la opinión mía ni la opinión de un predicador, sino la opinión de Dios. Vamos a ver, hermanos, en Colosenses. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Colosenses. Vayamos luego a la palabra de Dios en Colosenses. Vamos a buscar en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Colosenses 2, versículos 2 y 3. Y nos dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien estamos escondidos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuántos de nosotros anhelamos sabiduría, conocimiento, entendimiento? Decimos nosotros, en oración le pedimos estas cosas a Dios. Pero entonces mire lo que dice el versículo 2, nuevamente lo vamos a repetir y reflexionen, hermanos. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de plenitud, entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Hay un gran misterio en el cual nosotros vivimos ansiosos a conocer, hermano. Por eso cuando viene alguien diciendo: a mí se me reveló tal cosa, hermano, no permita que venga alguien a decirle que Dios le ha revelado. Busque usted que Dios le va a revelar a usted, y Dios le revela por medio de su palabra. No espere que alguien venga a decirle algo que dice Dios. Escúchelo usted mismo. Explore, hermano, la palabra de Dios, y que Dios sea el que hable a su vida, y que Dios esté dando esa revelación de la cual usted quiere.
¿Qué quiere que Dios le revele, hermanos? ¿Qué quiere saber? Miren lo que dice. Para que sean consolados sus corazones, uniéndose en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Jesucristo. ¿Qué quiere conocer usted de Dios? Pregúntele a Dios lo que usted necesita. Dígale a Dios y escudriñe la Escritura, que ahí Dios le va a revelar lo que usted, cual duda que usted tenga. Y es por eso que Dios está llamando a cada uno. Dios conoce nuestros corazones, hermano. Dios le conoce. Y entonces es por eso que Dios dice, no es la opinión de alguien la que vale, sino la que Él entonces encomiende a cada uno de nosotros. Entonces, hermano, ¿estamos nosotros dispuestos a escuchar a Dios? Es por medio de la palabra de Dios posible que yo me equivoque, hermano. Yo soy imperfecto. Si usted a mí me busca errores, los va a encontrar. Pero en la palabra de Dios no hay errores. En la palabra de Dios dice que es perfecta. Pero en el hombre hay imperfecciones. Yo me equivoco. Yo soy impuro, pero la palabra de Dios es perfecta. Entonces esta es la que nosotros debemos de buscar cada día, hermano. Y Dios quiere revelarle muchas cosas de las cuales Él tiene para usted y para mí. Entonces podemos encontrar la calma, hermano, en medio de la tempestad. Y Jesús también vela por cada uno de nosotros. Y vea entonces el versículo que sigue, el versículo en Marcos 6, ¿verdad? El que tenemos de centro, Marcos 6, el 47 y 48. Y dice, Marcos 6, 47 y 48, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Mire, hermano, el Señor está largo de la barca. Dice que prácticamente los estudiosos dicen que según la distancia en la que estaba, según con el tiempo que ellos tenían de estar remando, era aproximadamente 5,5 kilómetros de la orilla del mar hasta donde estaban ellos. Pero dice que Jesús estaba en la orilla y estaba viendo cómo ellos estaban fatigados, hermanos. Jesús no los había dejado, no les había perdido de vista. Él estaba viéndolos que estaban fatigados, dice, remando porque tenían en la tempestad un viento contrario en el cual ellos iban. Pero miren, hermano, Jesús está viendo. Ellos no se dan cuenta que Jesús los está viendo. Y se traslada caminando, dice, sobre el mar. Y él quería, dice, pasarles adelante. Pero cuando lo ven, entonces ahí es donde está el problema. Mire, Jesús está viéndonos. Y está viendo si usted y yo estamos fatigados de la vida, si estamos temerosos, o si tenemos problemas, o si estamos en peligro. Y entonces los discípulos están con temor, con miedo, fatigados. Imagínese usted a alguien que está en alta mar, está de noche y no haya que hacer porque el viento está en contra. Imagínese usted en esa situación. Imaginemos este tiempo en el cual no sabemos mañana con qué nos vamos a encontrar. Pero Dios tiene la solución, hermano. Pero Dios nos está invitando que no, arrepiéntase.
El Señor está diciendo arrepiéntase a cada uno de nosotros. Él nos está viendo, pero Él también está viéndonos, y los discípulos en este momento ellos están enfrentando esta dificultad en medio del mar, pero ellos están enfrentando esta dificultad porque habían obedecido a Dios, a Jesús, porque Jesús les dijo váyanse adelante. En ocasiones nosotros en el Evangelio hay cosas que se nos hacen difíciles porque somos como los discípulos. El Señor nos dice, este es el camino que hay que andar. Ellos van en la dirección, en el camino que el Señor les ha encomendado. Pero como Él nos ha advertido de que en este camino vamos a tener dificultades, pero que tengamos fe. Fe, hermanos, no solo es confiar en Dios, sino fe es confiar en Dios cuando no parece haber alguna razón para confiar. Esa es la fe, que cuando nosotros no veamos esa razón, que confiemos en Dios, confiemos en Jesús, que es el que nos va a llevar de la mano. Él nos está viendo, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Jesús estaba mirándolo fijamente y estaba mirando la situación en la que estaban. Él nos cuida. Y vea bien, vamos a ver en la palabra de Dios de la manera que Él nos cuida, una de tantas formas de las cuales Él nos dice. Vamos a buscar en Isaías, hermano, Isaías 41:10, que nos dice de la manera de que Él nos cuida. Y dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, dice, no teman, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, esto le está diciendo al pueblo de Israel que no tenga miedo en esa ocasión, que Él los va a sostener, que Él está con ellos. Así también está diciendo a cada uno de nosotros, no tengan miedo, confíen que yo soy el que estoy con ustedes. Pero se nos hace difícil creerle a Dios, hermano. ¿Por qué se nos hace tan difícil eso? Estamos llenos de mucho mundo. Hay mucha mundanalidad en nuestra vida. Estamos saturados y entonces Dios quiere que despojemos del mundo, que nos despojemos y que lo busquemos a Él. Y por eso Él dice en su palabra que los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Él. Hermanos, revisemos nuestra vida a ver qué es lo que hemos dejado de hacer o qué es lo que necesitamos hacer para agradar a Dios. Porque Dios eso es lo que está manifestando a cada uno de nosotros. También lo podemos ver, hermanos, de esta manera en la cual Dios nos está diciendo de que Él tiene el cuidado de nosotros. En Salmos 34:15, hermanos, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, aquí hay una situación de la que nosotros necesitamos ver. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atento su oído a ellos. Entonces, hay que ser justo para que nosotros podamos entonces tener esta gran libertad, hermano, de poder decir que los ojos de Jehová están sobre mí, porque soy justo. En medio de toda esta incertidumbre, Dios dice que seamos justos. Entonces, por eso, hermanos, es que debemos de tener calma en la tempestad, porque Dios está viendo
Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros. Jesús tiene el poder. Jesús llegó caminando sobre el agua. Pero cuando Jesús llega, ellos tienen miedo. Ellos tienen miedo cuando lo ven. Dicen, un fantasma, y comienzan a gritar. Veamos el versículo 49 de Marcos. Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, y ellos tuvieron miedo, hermano. En ocasiones el Señor viene a librarnos, pero cuando vemos no le conocemos, porque no conocemos a Dios, no sabemos cómo actúa Dios. Y entonces ese poder lo transversamos y decimos que es otra cosa. Decimos que es otra cosa lo que nos libra. Vino Jesús a librarnos. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, dice, pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se turbaron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos su corazón. Por eso, hermanos, es que nosotros no entendemos a Dios, porque en ocasiones nosotros, hermanos, tenemos un corazón duro todavía, pero Dios quiere que, ¿cómo nosotros ablandamos nuestro corazón, hermano? Amándonos, dice, amándonos, que seamos justos, para que conozcamos la plenitud del conocimiento de Dios. ¿Quién de nosotros quiere subirse a la barca en la cual Jesús está? ¿Quién de nosotros quiere subirse? Pero ¿quién de nosotros quisiera subirse a la barca cuando Jesús no estaba? Y en este relato, hermano, Marcos no relata lo que pasó con Pedro. Que Pedro seguramente dijo, es mejor estar contigo, Jesús, aunque en el océano, pero tú eres el que tienes el control. Es mejor estar contigo allá en el océano y no en esta barca que se puede dar vuelta. Busquemos a Jesús, hermano. Y si usted hoy quiere hacerlo, hoy lo puede hacer. Busque al que está a su lado y que le pueda guiar en una oración, y entréguese en vida a Jesús y súbase a la barca, que aunque esté en el mar tambaleándose, en el mar de este mundo tambaleándose, hermano, pero que su vida esté segura en Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermano.